Hola, mi nombre es Jaime Gómez. Soy estudiante de doctorado en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el día de hoy me gustaría presentarles un trabajo que hemos realizado junto a Paulina Chequi Bernales y Marisol Cortés, mi tutora de tesis, y que se titula Medidas invariantes de subchips de Topliss sobre grupos no promediables. Entonces, la idea de este video es presentar las nociones que necesitamos para entender estos teoremas que hemos realizado, ¿de acuerdo? Entonces, para allá, vamos para allá. ¿Sobre qué estructuras vamos a trabajar? Bueno, primero vamos a trabajar con grupos contables infinitos, discretos, y vamos a trabajar en sistemas dinámicos topológicos. ¿Qué es eso? Eso no es más que un espacio métrico compacto junto a una acción continua de G sobre X. Como el grupo no es abeliano, no necesariamente abeliano, vamos a manejar acciones esquema. ¿De acuerdo? Como X es un espacio topológico, podemos hablar de la sigma álgebra Borel, que es la sigma álgebra más pequeña que contiene todos los abiertos de X. Y al tener una sigma álgebra podemos hablar de medidas de probabilidad. Entonces vamos a hablar de medidas invariantes. ¿Qué es eso? Es una medida de probabilidad tal que esa medida evaluada en un conjunto de Borel o en el trasladado de ese conjunto de Borel es lo mismo. ¿Listo? Y vamos a decir que una medida G invariante es ergódica si de pronto encontramos un conjunto que es invariante mediante traslaciones. Ese conjunto o la medida de ese conjunto es cero o uno. ¿De acuerdo? Es decir, ese conjunto es muy grande, o sea, es todo o nada, pero en esa medida. ¿Listo? Mirándolo bajo los ojos de esa medida. El conjunto de medidas G invariantes va a denotarse así, mg de x. mg de x. La pregunta es, ¿qué estructura tiene este mg de x? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Para esto, vamos a estudiar símplices de choque. Entonces, vamos a considerar un espacio vectorial, real, localmente convexo, y vamos a considerar un subconjunto K, que sea compacto, convexo y métrico. Un símplice de choque métrico es ese conjunto K que satisface lo siguiente. Para cualquier puntito de K existe única descomposición, palabras más, palabras menos, por medio de sus puntos extremos, de los puntos extremos de K. Eso es lo que nos dice. Podemos descomponer cualquier puntito de K por medio de sus puntos extremos. Como ejemplo, tenemos mg de x, ¿de acuerdo? Algo a resaltar es que los puntos extremos de este conjunto son las medidas ergódicas. Ahora bien, ya sabemos la estructura y ahora la siguiente pregunta. ¿Este conjuntico es vacío, no vacío? ¿Cuándo? ¿Qué condiciones debe tener el grupo? Pues lo siguiente. Si asumimos que el grupo es promediable, la definición es lo que estamos hablando, ¿no? Que cualquier sistema dinámico topológico tiene al menos una medida G invariante. Y otra caracterización de grupos promediables, o otra definición, puede verse así, es que exista una sucesión de subconjuntos finitos de G que sean casi invariantes. Es decir, cuando tomamos uno de estos CFNs para un n muy grande, va a ser finito, lo trasladamos y miramos la intersección del trasladado con el que teníamos originalmente, eso no cambió mucho. Tiene muchísimos puntos en comparación al FN original. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los grupos promediales. Entonces uno se puede preguntar, claro, uno tiene un sistema dinámico topológico y encontramos el conjunto de medidas invariantes y sabemos que es un simple de choque métrico. Ahora la pregunta más bien al revés. Tenemos un simple de choque métrico. ¿Será que podemos construir un sistema dinámico topológico cuyo conjunto de medidas invariantes sea el K? Bueno, vamos a asumir que estamos buscando sistemas minimales y libres. ¿Minimal en qué sentido? Tomamos cualquier puntito, miramos su órbita y esa órbita es densa en X. Y eso es para cualquier puntito. Vamos a decir que es libre. Si tomamos un puntito, lo trasladamos y nos dimos cuenta que llegamos al mismo puntito, esa traslación tuvo que ser la trivial. ¿Bien? ¿Y para qué estas dos condiciones? Para evitar sistemas poco, digamos, que nos aportan muy poco la teoría, como estos. Un puntito y una acción trivial.
Es para evitar precisamente esos sistemas que no aportan nada. Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con respecto a esta pregunta? Bueno, si tenemos Z, que es un grupo contable infinito, la respuesta es afirmativa, sí. Para cualquier simple hecho que podemos construir su sistema dinámico topológico asociado. Y no estamos buscando en todos los sistemas dinámicos topológicos, sino en una clase bien especial que se llama subchip de toplets. Más adelante, en el 2014, se pudo responder la pregunta, pero ahora para grupos promediables residualmente finitos. Entonces, también entra en juego los subchip de toplets. Aquí están. Lo que nos dice estos dos teoremas es que sí, tiene respuesta afirmativa eh, la pregunta. Pero bueno, uno pregunta, ¿y qué pasa cuando el grupo es no promediable? Cuando el grupo es no promediable, es lo que queremos resolver, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Para esto, vamos a tomar un conjunto finito, sigma, y vamos a construir el conjunto sigma a la g, que eso no es más que todas las funciones de g en sigma. A este conjunto podemos asociarles una acción izquierda, y podemos demostrar que es un sistema dinámico topológico. Y se conoce como fecha. Ahora, vamos a tomar un subgrupo de G, un elemento en este sigma a la G y un colorcito en el alfabeto, o un elemento del alfabeto. Vamos a definir este conjunto de acá, que lo que hace es contar los elementos en el grupo, tal que x de g nos da alfa y cualquier trasladado de este g por medio de gamma nos da alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa este conjuntito de acá. Ahora, si no nos interesa el color, pues unimos todo esto con respecto a todos los elementos de sigma. Es decir, estamos contando todos los elementos que tienen periodo gamma con respecto a x. ¿Qué es un arreglo de Toeplitz? Podemos decir que un arreglo de Toeplitz es un elemento aquí, en sigma g, tal que cualquier elementico en g tiene periodo, algún periodo, donde el periodo estamos hablando de un subgrupo, y en este caso necesitamos que sea índice finito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un arreglo de Toeplitz? Tenemos un elementico que tiene algún periodo, con ese periodo de índice finito. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que todos los elementos tengan el mismo periodo, un periodo común, sino que existe un periodo para cada elementito. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos un arreglo de Toeplitz, podemos construir su órbita, podemos hacer la clausura topológica, y eso es un sistema dinámico topológico minimal, y se llama como subchip de Toeplitz. ¿De acuerdo? Como ejemplo, ¿cómo se construyen estos elementos de Toeplitz? En Z, hagamos un ejemplo en Z. Vamos a estar en cero y vamos a pintarlo de rojito. Y ahora vamos a pintar de rojito cada dos posiciones. Cada dos posiciones. 2, 4, 6, 8. Y para adelante y para atrás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O lo que podemos decir. Podemos decir que todos los elementitos en el subgrupo generado por 2 tienen periodo generado por 2 para este arreglo que estamos construyendo. Ahora, podemos hacer lo siguiente. El 1 no está coloreado, lo vamos a colorear de azulito y vamos a colorear ahora cada 4, para adelante y para atrás. Podemos decir que todos los elementicos en este conjunto tienen periodo generado por 4 para este arreglo. Y seguimos. Ahora, el 3 lo coloreamos de verde y vamos a pintar de verde cada 8. Otra vez, podemos deducir lo mismo, pero ahora con generado de 8. Y podemos seguir así, con generado de 16, generado de 32 y así, ¿de acuerdo? Entonces, para cada elementito podemos encontrar un periodo, ¿de acuerdo? No necesariamente vamos a encontrar un periodo para todos. ¿Y eso por qué? ¿O por qué es tan importante esta sucesión de subgrupos? Primero porque, bueno, va encajada y su intersección es trivial. Ahí podemos construir subchips de tokens que no tengan un periodo común. Y es precisamente eso lo que queremos, donde podemos construir esta sucesión decreciente de subgrupos de índice finito. Eh, bueno, vamos a decir, bueno, digamos precisamente, se encuentra en los grupos residualmente finitos. Y la definición es esa.
¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuántos grupos de estos hay? Hay bastantes, como lo dice el teorema de Maltzerf. ¿Sí? Hay bastantes. No es una clase pequeñita, sino son bastantes, ¿de acuerdo? Y su importancia con los subchips de Toeplitz es por esta proposición. Un subchip de Toeplitz no periódico no existe si estamos en un grupo no residualmente finito. Es decir, que es residualmente finito si solo si existe sucesión de Toeplitz con estabilizador trivial. ¿Listo? Que no es trivial el subchip de Toeplitz. Ahora, para hablar de nuestros teoremas, vamos a hablar de extensiones. Vamos a decir que un sistema dinámico es una extensión de Y si existe una función continua y sobreyectiva pi que preserva las acciones de X y de Y. ¿De acuerdo? Y se va a decir que es casi 1 a 1 si este conjuntito es residual. Si es residual. Ahora, ¿qué se ha hecho con respecto a la pregunta que nos habíamos planteado anteriormente? Si estamos en un grupo residualmente finito, se pudo construir un subchip de Toeplitz con una medida invariante, ¿de acuerdo? Que es una extensión casi 1 a 1 de este límite inverso de acá, que es una extensión de ese límite inverso. Cabe recalcar que este límite inverso es un sistema dinámico topológico que es un grupo compacto métrico y por tanto existe medida de Haar. Y esta medida de Haar va a ser la única medida invariante para este sistema dinámico. Bien. ¿Y qué se ha hecho en el caso en que el simple de choque tenga varios puntos extremos? ¿Qué se ha hecho? Pues aquí está. Si nosotros nos damos un R finito, podemos encontrar un subchip de Toeplitz con al menos R medidas ergódicas, tal que otra vez es una extensión casi 1 a 1 de ese conjuntito que hablamos anteriormente y que satisfacen dos cosas. Ese subchip de Toeplitz es conjugado en medida a G, a ese conjuntito que hablamos, con respecto a la medida de Haar. Y estas medidas son maximales con respecto a estos conjuntitos que estamos escribiendo aquí. Son maximales con respecto. Y esos conjuntitos expresan bastante bien la topología del subchip de Toeplitz. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se ha hecho hasta el momento, lo que hemos podido deducir en el caso no promediable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Muchas gracias por su atención y